¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Hoy vamos a hablar nuevamente de política, ya con nuevo presidente Gustavo Petro, que va a asumir el mayor reto de su larga trayectoria en la política colombiana el próximo 7 de agosto, cuando el presidente Iván Duque le entregue las riendas del país. Una Colombia marcadamente por la polarización, con unos índices de pobreza que son alarmantes y con una gran incertidumbre, por supuesto, sobre el sector económico, entre muchos otros temas y retos. Petro logró que la izquierda colombiana llegara por primera vez en la historia reciente a la Casa de Nariño, y ahora su gabinete y su siguiente reto político será lograr mayorías en el Congreso, donde están varios de sus detractores políticos y con quien por años ha compartido pupitre y ha tenido duros y álgidos debates y cruces, y por supuesto que sin el legislativo sus ambiciosas propuestas no podrían ver la luz, como la anunciada ya reforma tributaria de 50 billones de pesos para financiar sus propuestas y sus promesas de campaña. Pero Petro no llegó solo, llegó con la líder social Francia Márquez Mina, que también jugó un papel clave, trascendental, que se convierte en uno de los fenómenos políticos, fenómenos electorales de los últimos años, con su recordada frase de "vamos a vivir sabroso", para la que no necesitó de ningún estratega político. Fue una frase realmente espontánea. Pues la electa vicepresidenta además ocuparía el cargo de ministra de la Igualdad, una nueva cartera que estaría en los planes del petrismo. Ahora se comienzan a mover las fichas, a barajar un poquito de las campañas de Petro, y el electo presidente tendrá también que iniciar la conformación de su gabinete, en el que suenan varios exalfiles del expresidente Juan Manuel Santos y expertos afines a sus políticas. ¿Cuáles son los retos urgentes en el gobierno entrante? ¿Cuál será la primera gran reforma del ahora gobierno Petro? Bienvenidos, ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. $11.281.000 colombianos fueron los que votaron por Gustavo Petro y por Francia Márquez. Esto representa el 50% de los votantes que estaban inscritos, superando al ingeniero Rodolfo Hernández, que obtuvo 10.580.000 votos, por lo que tiene derecho a ocupar una curul en el Senado, sobre la cual aún no se decide si va definitivamente a ir al Congreso de la República. Esta noche está con nosotros César Caballero, politólogo y gerente de la encuesta Cifras y Conceptos, de la encuestadora Cifras y Conceptos. Bienvenido, señor, buenas noches. Ana Camila, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Holman Morris, que nos acompaña esta noche, periodista, exconcejal de Bogotá, exgerente del Canal Capital durante la administración de Gustavo Petro, un hombre muy cercano al presidente electo. Bienvenido, doctor Holman. Ministro Holman. No, donde me pongan estará bien. Lo importante es el proyecto. Gracias, el proyecto progresista y sanar los odios en Colombia, Camila. Muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, feliz. ¿Cómo se sienten siendo ahora partido de gobierno? ¿Les cambia por completo la perspectiva, años y años siendo oposición? Primero que todo, sentimos, esta mañana lo conversábamos, con una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Creo que no solamente es el reto político más importante en la vida política de Gustavo Petro, creo que es el reto político más importante hoy para el país. Una polarización, como tú bien la decías, lo reflejan las urnas, pero también el reto que ha impuesto el nuevo presidente Gustavo Petro. ¿Cómo suena bonito eso? Presidente Gustavo Petro. A mí me parece todavía, son 30 años de lucha, María Camila. El reto es, primero, para sacar las reformas sociales, las reformas que necesita Colombia, sanar los odios en este país. Y por eso la propuesta importante, inteligente y el llamado a todas las fuerzas políticas de Colombia, al uribismo, a los rodolfistas, a un gran acuerdo nacional en Colombia. Ya vamos a hablar de eso, que es muy inquietante saber cómo se van a tejer, cómo se van a dar esos primeros pincelazos de lo que ustedes desde el petrismo han llamado ese gran acuerdo. César, su lectura sobre esta convulsionada y agitada jornada electoral, esta campaña política. No, yo antes que nada estoy muy contento porque la democracia colombiana salió fortalecida, porque el mensaje que hay, nosotros estamos publicando un estudio con la Universidad Nacional, el IEPRI, en donde el 87% de los colombianos creen que mediante el voto se pueden cambiar las políticas públicas. Y creo que lo que se demostró en la pasada jornada es que, digamos, todos los votos
Gustavo Petro, del presidente electo, y de Rodolfo Hernández, eran propuestas para el cambio. En primera vuelta, el 72.67% de los votos fueron por un candidato que decía no queremos más la continuidad de lo que ha venido haciendo Iván Duque. Entonces a mí me tiene muy contento porque la democracia funciona, la democracia significa alternancia en quienes manejan el poder. Hay una oportunidad ahora para un nuevo grupo político para llevar a cabo y hacer realidad los cambios que propone. Y adicionalmente yo quisiera señalar, y es que creo que el principal error que cometió Iván Duque es que decidió gobernar solo para los que lo eligieron. En el mensaje que ha transmitido el equipo, desde el presidente electo Gustavo Petro, desde el domingo, y que ha transmitido su equipo en las distintas entrevistas que han dado, es vamos a gobernar para todos los colombianos. Eso marca una diferencia muy grande, porque es el entendimiento que en la batalla política uno es elegido por unos votos, pero uno no puede ser presidente solo para quienes lo eligieron. Claro. Tiene que ser presidente para todos los colombianos. Que es el gran reto, doctor Morris, que es el gran reto que tiene Gustavo Petro, ahora convertido en presidente electo, se va a posicionar en unos cuantos días. Unir al país, gobernar para ese 50%. Si uno mira el mapa, el país quedó completamente dividido. 50% Rodolfo Hernández y otro 50%, un poquito cercano al 50%, el ingeniero, el doctor Gustavo Petro. Sí, María Camila, recogiendo un poco lo que dice César y Camila, yo no recuerdo otro discurso en la historia reciente de presidentes elegidos en Colombia donde se haya hecho tanto un énfasis, una invocación al amor, a la política del amor, al respeto y al sanar los odios. ¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro? Le dijo, invitó a Rodolfo Hernández, primero, reconocemos que el país está dividido, que es una victoria donde apenas sacamos 700.000 votos y que es una realidad Rodolfo Hernández. El presidente electo Gustavo Petro le tiende la mano a Rodolfo Hernández, le dice, venga, las puertas de Palacio están abiertas para gobernar. Y, en segundo lugar, llama a todas las fuerzas a un gran acuerdo nacional. A mí me parece que eso es supremamente importante porque nos pone en una ruta del diálogo, nos pone en la ruta de la paz, nos pone en la ruta de zanjar los odios, pero sobre todo marca una diferencia ostensible con la forma de gobierno de Iván Duque. No es ni es el talante de Gustavo Petro, ni lo fue en su discurso, un discurso revanchista. Lo hemos dicho, lo hemos conversado y lo decimos. Vamos a gobernar con todos, para todos y nunca contra nadie. Y el otro aspecto importante, y permíteme, Camila, subrayo, resalto y termino esta segunda idea con lo siguiente. No vamos a destruir al opositor político. No se va a perseguir al opositor político. Fuimos los petristas y muchos hombres y mujeres de oposición fuimos víctimas de la persecución política en gobiernos uribistas. Eso no puede volver a pasar en una democracia y daremos la vida y todas las garantías para que nuestros opositores políticos puedan tener y hacer una oposición política democrática en Colombia. Eso es muy importante, la aclaración, pero para que vayamos por partes, César, un poquito para hablar de lo que cambió, las dinámicas haciendo política, porque esta fue la vez que más cerca estuvo, y lo consiguió Gustavo Petro, de ser gobierno, de ser presidente de Colombia. ¿Qué cambia? ¿Cuáles son las dinámicas que se ven pintadas en el mapa político de Colombia que le dan la victoria finalmente a Gustavo Petro? Finalmente hay una cosa que a mí me gusta y es que las instituciones importan. Y en Colombia las instituciones electorales, las reglas del juego que tenemos, fueron lo que nos llevaron a este resultado. Y es 96 personas alzaron la mano y dijeron yo creo que yo puedo ser presidente de Colombia. Nosotros documentamos los 96 nombres. A octubre del año pasado ya iban 68. A marzo se presentaban 22. A primera vuelta, inicialmente habían llegado 8, pero finalmente fueron 6. Y en segunda vuelta son 2 nombres. Pero yo no creo que aquí haya rodolfismo ni petrismo. Ahí es 2 coaliciones. Una coalición alrededor del pacto histórico y una coalición alrededor de Rodolfo Hernández. Entonces yo creo que las reglas del juego fueron facilitando estos temas de que un país que yo creo que no está polarizado, sino que está fracturado en múltiples partes, en el proceso electoral se fueron juntando y llegaron a 2 opciones. Y de esas 2 opciones, la sociedad colombiana tomó el camino del pacto histórico.
Tengo yo la sensación de que uno de los grandes cambios que hubo en esta segunda vuelta, y esto es una cosa que no deberíamos olvidar, es que no hubo chorros de dinero. Ni Rodolfo Hernández ni la campaña de Gustavo Petro invirtieron millones de dólares, como yo soy testigo, he visto en todas las campañas presidenciales en Colombia, múltiples cantidades de dinero, muchos de ellos no legales. Vimos los escándalos de Odebrecht, el tema de los paramilitares, el tema de la ñeñe política, el tema del proceso 8000. Siempre les recuerdo, en esta, yo creo que ninguno de los dos en la segunda vuelta se gastaron esos millones de recursos que vimos en otras. Y eso quiere decir que los 23 millones de colombianos que salimos a votar porque quisimos, libremente, sin que nadie nos ofreciera comprarnos el voto, sin que nos ofrecieran un bus para ir a votar, nada. Simplemente 23 millones de personas que creen en un sistema que escogió entre dos coaliciones. Pero el país, y yo voy a discrepar acá, no está polarizado, está fracturado. No es dos partes, hay como 6 o 7 partes distintas que hay que entender y que yo creo que parte del reto del nuevo gobierno es gobernar para todas esas fracturas. ¿Y cómo va a ser el doctor Gustavo Petro, la doctora Francia Márquez, para atraer ese 50%? Ese país que dice César no está polarizado, está fracturado, está un poquito dividido. ¿Cómo gobernar para el 100% del país que se dividió entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández? María Camila, el presidente Gustavo Petro da las primeras pinceladas en su discurso aceptando la victoria. Yo reitero esto que es muy importante. Bueno, yo digo polarizado, César dice fragmentado, pero lo real, el hecho real es que se ganó por un margen de 700.000 votos. Por eso reitero el llamado de Gustavo Petro al gran acuerdo. Tu pregunta, María Camila, ¿cómo va a ser? Dialogando entre todos. Dialogando, respeto entre todos, y yo creo que volvemos, y Gustavo Petro, el presidente, lo ha dicho en otras oportunidades, recogiendo la famosa frase de Álvaro Gómez: pongámonos de acuerdo en lo fundamental. Hoy, por ejemplo, hoy hay 22 millones de colombianos en la pobreza. Tú me corregirás, César, que eres el hombre de las encuestas, de la estadística. Creo que eso significa 22 millones de colombianos comiendo 2 veces al día y 7 millones, un poquito más, en la miseria absoluta, que solamente comen una sola vez al día o que reciben al mes menos de 150.000 pesos. Eso es un acuerdo urgente sobre lo fundamental. En lo otro que nos tenemos que poner de acuerdo, y yo en los análisis de esta mañana creo que ha pasado desapercibido, me parece la propuesta sobre diálogos regionales. ¿Hoy qué tenemos? Tenemos un litoral pacífico confinado, tenemos un litoral pacífico en medio de desplazamientos, se está desplazando el Naya, 5.000 familias, 40.000 personas confinadas entre el Urabá chocuano y el Bajo Baudó, según el obispo de Urabá. Tienes Arauca incendiado, tienes el Cauca en el tema del narcotráfico y tienes Catatumbo en el tema del narcotráfico. Y la figura del diálogo regional, humanitarios regionales, fue una figura que se utilizó aquí mucho tiempo y que el presidente electo Gustavo Petro está diciendo: vamos por el diálogo regional, donde tendrán que participar indígenas, campesinos, seguramente actores al margen de la ley, pero sobre todo para aclimatar la paz y proteger la vida de los más humildes colombianos en los rincones del país. César. Mire, yo creo que hay varios espacios institucionales que pueden servir mucho y que marcarían un contraste con lo que hizo Iván Duque. Por ejemplo, yo quisiera ver que el presidente Gustavo Petro llame pronto a la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales. Iván Duque jamás la convocó. De hecho, tuvo que mediar una sentencia del Consejo de Estado para recordarle que su deber era convocar a todos los expresidentes. Y yo creo que el presidente Gustavo Petro debería, en este momento, convocar a todos los expresidentes, porque hay varios temas de la política internacional colombiana que merecen que haya ese espacio institucional que existe en Colombia, que es una tradición, y que el único presidente de Colombia que nunca la reunió es Iván Duque. Entonces yo creo que ahí hay un primer tema: sentar a Uribe, a Pastrana, a Santos, a Samper, a Gaviria, al mismo presidente Duque en su condición de expresidente, a los ex cancilleres, a esa comisión, y decir: venga, los temas de relaciones internacionales se pueden tramitar con diferencias, con desacuerdos, pero ese es un esquema, digamos, que yo creo que es muy importante. Lo segundo, yo creo que aparte de los mensajes, yo no creo que se trate de que
todas las fuerzas políticas hagan parte del gobierno, porque eso me parecería también un error. Yo creo que de lo que se trata es de conceder que hay unos temas en los cuales todos podemos estar de acuerdo y hay unas estrategias en las que podemos discrepar. Por ejemplo, yo creo que en el discurso de posesión el presidente Gustavo Petro cometió un error. Ese llamado que le hizo al fiscal general de que liberara a los jóvenes de la primera línea, ese es un mensaje que le generó aplausos en las 15.000 personas que lo estaban acompañando. Pero a mí como ciudadano, yo digo, no, presidente, eso yo puedo no estar de acuerdo con las decisiones del fiscal, pero esa no es la manera de tramitarlo. No, ese fue realmente el gran revés, el primer revés de Gustavo Petro, que entra a pedirle al fiscal general, ya ahorita vamos a debatir sobre eso, la liberación de los jóvenes de primera línea. Saludo a esta hora de la noche a Carolina Arbeláez, que es representante a la Cámara electa por Cambio Radical. Bienvenida, doctora Arbeláez. Buenas noches. Gracias, María Camila. Buenas noches. Bueno, ya en este punto de la conversación vamos en el gran acuerdo nacional. ¿Usted cómo lo está viendo? ¿Cómo está interpretando usted el triunfo de Gustavo Petro? Bueno, importante, lo que vimos después de estas elecciones es un país fraccionado, un país dividido, polarizado, donde pues esa invitación y ese mensaje que transmite Gustavo Petro de hacer un gran acuerdo nacional me parece que nos lleva a tener que discernir, a tener que reflexionar sobre lo que está viviendo el país, a escuchar lo que hoy el país está reclamando, pero sin dejar atrás esos riesgos que significa Gustavo Petro para otro sector, que es ese 47% que no votó por él, que no tiene confianza en él y que por supuesto necesita saber de fondo cuáles van a ser esas propuestas estructurales que hoy el país está esperando, pero sobre todo en materia económica, que es donde más incertidumbre hoy se está viendo. Sin lugar a dudas, hoy el mensaje que se está mandando por parte de la campaña de Gustavo Petro es que van a gravar absolutamente a todo el mundo, a la clase baja, media y alta, y esto sí es muy importante que el país conozca cómo se va a hacer, porque el primer paso, Holman, que se necesita para poder convocar a un diálogo nacional es primero generar confianza, y esa confianza se la debe generar primero pues a los mercados, al sector económico, pero por supuesto también a esas personas que no votaron con Gustavo Petro, que son esos más de 10 millones de colombianos que no acompañaron la propuesta, pero que sin lugar a dudas también quieren un cambio, que también tienen esperanza, que también quieren gobernar para las regiones. Y ahí estoy muy de acuerdo con César cuando dice, pero por supuesto un gran diálogo nacional se hace convocando a todos los sectores, pero la oposición siempre se va a necesitar. Sí. La oposición es sana en la medida que se haga con responsabilidad, con seriedad. En Bogotá tuvimos la oportunidad de hacer una oposición seria, se va a estrenar responsable. En el Congreso de la República, se declara en oposición, ¿va a ser parte del bloque de oposición? Yo creo que esta es una decisión que toca tomar en bancada con el partido, mi partido, que es Cambio Radical. Una vez conozcamos cuáles son esas propuestas, pero ya más aterrizadas, no hoy como pues salen a dar unas declaraciones que me parecen además irresponsables en medio de tanta incertidumbre, la verdad te lo digo, pero sí me parece como importante que haya una oposición responsable. Y si vamos a ser parte de esa oposición, yo seré de esa oposición como la que hice en Bogotá, que fue apoyando lo que necesita la ciudad, no una posición de odios, porque es que ahí es donde entramos a ver cuál es la diferencia de las oposiciones. Una oposición que simplemente dice no por capricho o simplemente dice no por llevar la contraria, o una oposición que sabe qué es lo que necesita el país y qué puede apoyar y qué no puede apoyar. Por supuesto, todo lo que ponga en riesgo la democracia, todo lo que ponga en riesgo la libertad de los colombianos, vamos a generar contundentemente pues una oposición radical a eso. Holman, sobre el gran acuerdo nacional, ¿eso qué incluye? ¿Eso es un acuerdo sobre qué? ¿Sobre lo político, sobre lo judicial, sobre lo económico? ¿Sobre qué están pensando ustedes? ¿Se pueden sentar todas las fuerzas políticas del país a hablar? Bueno, permíteme algunos matices con Carolina. Carolina, una cosa que no es seria es el pánico económico que hoy ya algunos medios y algunas personas salieron a decir, que se había disparado el dólar a 5.000 pesos, que el alza, que la caída del petróleo era causa del triunfo de Gustavo Petro. Eso no es serio, por ejemplo. Ahora bien, que hubo una salida hoy de unos anuncios económicos, ojo con esto. Hasta ahora el presidente Gustavo Petro no ha nombrado ni ha dicho cuál es su ministro de Hacienda. Entonces sí, hay personas que dicen cosas, pero eso no es todavía el pensamiento ni el planteamiento del presidente electo Gustavo Petro.
sobre el tema primera línea, fue una promesa que se le hizo a los jóvenes. Yo puedo estar de acuerdo con ustedes en que de pronto no fue la forma, las palabras, pero no creo que Gustavo Petro le esté dando una orden al fiscal general de la Nación. Yo creo que más, permítanos este beneficio de la duda, lo que está diciendo es un llamado de atención sobre las crecientes y constantes denuncias sobre la forma como fueron detenidos estos jóvenes. Ya en Bucaramanga tuvieron que liberarlos porque no habían pruebas y eran falsos positivos judiciales. Ahí no podemos caer. Vale. Ahora, sobre el gran acuerdo nacional que es tu pregunta, María Camila, Carolina y César, no se trata de que todos pensemos igual. No. Y eso no nos hace enemigos. No, y eso no. Lo que permítanos, y algunas veces yo pienso, César, escuchando a algunas personas esta mañana en la radio, creo que estaban esperando un discurso más beligerante de Gustavo Petro, que cuando escucharon este discurso conciliador los dejó desarmados. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Hombre, el país está dividido, no es una victoria pues holgada. Venga, hablemos y pongámonos de acuerdo desde la oposición en algunos temas fundamentales. Vuelvo y recojo la famosa frase de Álvaro Gómez, acuerdo sobre lo fundamental, Carolina. Tú dices que para ponernos de acuerdo primero hay que generar confianza. Yo, permíteme decir, sí, pero también te tengo que decir, hay 20 millones de colombianos que se están muriendo de hambre, en la pobreza. Esperamos a construir confianza. ¿Qué es primero? Yo digo que las dos cosas pueden ir de la mano. Construyamos confianza, pero pongámonos de acuerdo que ahí es un tema urgente hoy, sacar adelante la paz del país. Hay un tema, vuelvo y lo explico, que muchas veces desde los centros de poder, desde Bogotá, la gente no lo vive. Litoral Pacífico, Urabá antioqueño chocuano, Catatumbo, Arauca, suroccidente colombiano. Déjeme, yo propongo un tema sobre el cual miremos detalles en los cuales, como dicen, el diablo está en los detalles. Con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y FESCOL, mi firma presentó una propuesta de reforma tributaria. Una propuesta de reforma tributaria que tiene las siguientes características. No toca el IVA, no le sube el impuesto a nadie, y simplemente se dedica a cerrar exenciones tributarias. Esa propuesta, que es pública, vale 35 billones de pesos, sin subirle el impuesto a nadie. A nadie. En principio uno debería decir, eso hay que mirar cuáles son. Voy a dar un ejemplo. Te la pongo y yo te invito de corazón. Los fondos de pensiones en Colombia, que son 8 o 9, el 80% lo manejan dos fondos. Según el documento de la OECD contratado por Alberto Carrasquilla y las misiones internacionales 2 contratadas con profesores internacionales y entregadas al gobierno Duque, hoy los fondos de pensiones de sus utilidades tienen una exención del impuesto de renta, de las utilidades. El dato que dice la OECD es que eso nos vale a los colombianos 477.000 millones de pesos al año, que fundamentalmente se lo llevan dos empresas. Desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana, desde FESCOL y Cifras y Conceptos, creemos que esa es una exención tributaria que no tiene por qué mantenerse. Y creemos que esa es una cosa en la que yo te pediría, oiga, eso vale la pena mirarlo. Se puede hacer y no tiene una gran afectación. Carolina, te cuento otra. Yo, César Caballero, desde el año 98, hago un ahorro en la cuenta de ahorro programado. En el caso mío, ya he comprado 2 apartamentos. No necesito más. Esa es una exención que tenemos personas naturales que solo beneficia a aquellos que ganamos más de 10 millones de pesos. ¿Se justifica mantenerlo? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo no necesito eso. Obviamente la ley me lo permite, entonces yo lo hago. Pero son exenciones que obviamente quienes estamos, que hay que revisar. Entonces, simplemente para ponernos un poquito de acuerdo y ver en los detalles podemos hacer cosas. Fundamental. Hay 35 billones de pesos solo cerrando exenciones. Yo no sé si se puede lograr una reforma tributaria de 50 billones. Yo probablemente no sé. Para poder lograrlo hay que grabar a la clase media. Pero como te digo, lo está planteando 35 billones sí se puede hacer sin siquiera grabar la clase media. 35 billones. Y están los documentos y están todas las cuentas hechas por la OECD, por el Observatorio Fiscal de la Javeriana y por todos los expertos. Sin tocarle nada a nadie más. Solamente cerrando exenciones.
Ustedes se me fueron por las ramitas. No, pero una cosa muy concreta. Hablar de la reforma tributaria. En donde yo quiero simplemente, y con esto cierro, Carolina, la primera reforma que debería proponer el gobierno es una reforma tributaria. Claro, además porque, María Camila, para que se puedan financiar o hayan fuentes de financiación para los programas sociales que propone Gustavo Petro, pues sin lugar a dudas lo primero que debe haber una reforma tributaria que permita tener esas fuentes de financiación, porque si no, todos los proyectos y todas las propuestas de Gustavo Petro serían inviables. Una propuesta, entre otras, de tributaria agresiva, son 50 billones de pesos, doctor Jorge Morris. Entonces, aquí nos vamos poniendo de acuerdo. Por ejemplo, Bruckner Master está de acuerdo con que el país tiene que ir a una reforma tributaria. Sí. En eso creo que oposición, empresarios... Pues aquí ya estamos de acuerdo. Correcto. Carolina, y no es un año. Una reforma que sea a largo plazo y no... Segundo lugar, creo que estamos de acuerdo todos en el estudio que tú señalas de FESCOL. FESCOL, Cifras y Conceptos y el Observatorio Fiscal de la Javeriana. Somos que tres. Ya es algo que ya había dicho Gustavo Petro, que para mí es un excelente, primero que todo, economista. Ya había dicho, solamente con exenciones hay que suprimir, y tú estás diciendo, suprimiendo esas exenciones en tu estudio, ahí van 35 billones de pesos, ¿no es cierto? Es decir, menos 15, que para llegar a los 50. Para llegar a los 50, ¿dónde claro, dice? Pero una comparación, las reformas tributarias normales en Colombia no recaudan más de 18 billones. Correcto. O sea, 35 es el doble de un... o sea, no es poca plata. La pasada de este gobierno, que era realmente la tercera, usted me corrige. Fue las 23.4 billones. No, eran 24 porque asumimos, cuando usted hace las cuentas de los recaudos verdaderos, era 18 billones y luego hay un imaginario de mayor eficiencia de la DIAN, y ese imaginario no se cumple, son 18. Entonces, Camila, estamos de acuerdo que sí se puede revisar esa exención. Yo creo que sí. Sí se puede. Ahora, aquí vamos a ver quiénes se resisten a las exenciones. ¿No es cierto? Entonces ahí habrá una discusión de país. Pero hay que hacerlo. Pero es una reforma tributaria, ya que hacerlo. entramos en esa puerta, es una reforma tributaria. Habían dicho ustedes en campaña para 4.000 personas que eran los más ricos del país. Entonces, hoy Ricardo Bonilla, que es asesor económico del doctor Gustavo Petro, dice no son 4.000, son 40.000 personas. ¿Quiénes están dentro de esos 40.000 colombianos, es decir, que son los más ricos según la reforma tributaria que ustedes van a presentar? Entonces, la segunda parte de la reforma tributaria que nosotros... Yo no escuché a Ricardo Bonilla. Yo no he escuchado decir eso a Gustavo Petro. Gustavo Petro dice, examinemos los hombres... quienes deberían pagar más impuestos. Y no se está haciendo. Revisemos eso. Escuchemos al doctor Bonilla para tener un poquito más de claridad lo que él dice. Terminando, Luis Jorge Garay. Luis Jorge Garay es un hombre que dice todas las reformas tributarias hasta el día de hoy en este país han sido reformas tributarias que más han cargado a la clase media y a los pobres. Creo que hay que revisar eso. Revisemos. Escuchémoslo entonces. Esta fue una entrevista que le dio hace apenas unas horas a Blue Radio el doctor Bonilla, hablando de lo que podría ser, de lo que va a ser muy seguramente la reforma tributaria del nuevo gobierno de Gustavo Petro. Seguramente cuando se depuren activos vamos a llegar no al 1 por 1.000 sino al 10 por 1.000, entonces hablaremos de 40.000 personas o algo así. Subí. Cuando llegamos a las 4.000, es que 4.000 es el 1 por 1.000 de los declarantes de renta en Colombia, personas natural, que solo somos 4 millones de personas. Es decir, ya el objetivo fiscal, el objetivo tributario, ya no son los 4.000 más, sino 40.000 más. Si se identifican los activos que tienen las personas naturales de medianos y altos ingresos, mejor que lo que hoy existe, porque muchos están subsumidos en personas jurídicas, seguramente podemos llegar a más personas. Ahí lo escuchamos, César. ¿Cómo le suenan las puntadas de esta nueva reforma tributaria? Bien. A ver, yo hago parte de esos 40.000 con seguridad. ¿La clase media? No, en Colombia la clase media no está ahí. Colombia tiene... ¿Dónde están los 40.000? No, son 52 millones de habitantes. Sí, pero esos 40... La clase media son 400.000. No, pero espera, no. La clase media son como 7 millones de colombianos. Pero espera, yo te digo, en los 40.000 nosotros estamos. Sí es. Yo estoy convencido que yo debo pagar más impuestos. En los 4.000, yo creo que de pronto hasta, no sé si lo logre yo estar, pero puedo estar cerquita. Y estoy convencido que puedo pagar más impuestos.
Es que yo puedo pagar más impuestos, yo debería pagar más impuestos. Yo he venido diciendo en los últimos años, yo soy un empresario dispuesto a pagar más impuestos. Voy a darte un ejemplo. Señor. Yo pago industria y comercio a los municipios. Pero el gobierno de Iván Duque pasó una reforma tributaria diciendo que yo podía descontarme del impuesto de industria y comercio de mi impuesto de renta. Eso en plata blanca, ¿qué significa? Que me regaló una plata que yo no necesitaba. Yo ya estaba produciendo mi negocio, tenía mis precios, yo simplemente me regalaron una plata. Y ya venía acostumbrado a pagarlo, pero el gobierno de Iván Duque, de manera irresponsable a mi manera de ver, y lo dije en mis columnas de portafolio, decidió que yo podía descontarme del impuesto de industria y comercio, el ICO, que le pago al distrito y a los municipios donde mi empresa actúa, y me lo desconté del impuesto de renta. Y obviamente, si tú me preguntas que si yo puedo pagar eso, claro que lo puedo pagar. Pero yo creo, María Camila, que el debate, y César, con todo el respeto, no es si estamos en la capacidad o no estamos en la capacidad de pagarlo. Yo creo que esto es un debate que se puede abrir y que en el Congreso tocará entrar a revisar. Es un debate más o menos volver a traer la propuesta de Carrasquilla al Congreso. No, eso no es cierto. No, la propuesta de Carrasquilla. Pero por supuesto que sí estaba dentro de la propuesta, estaba ahí, hoy grabar a la clase media. Hay un pequeño grupo de tuiteros que dicen que todo lo que alguien diga es lo que estaba en Carrasquilla. No, eso no es cierto. La propuesta de Alberto Carrasquilla comenzaba diciendo que había que hacer una subida generalizada del IVA. Aquí nadie está diciendo eso. No, para arrancar. Claro, espérate, para arrancar. Segundo, la propuesta de Alberto Carrasquilla mantenía las exenciones tributarias a las grandes empresas. Y para compensar la caída de recursos, lo que hacía era incrementar el impuesto de renta en personas naturales. Aquí parte de lo que se está diciendo es que las personas naturales sí podemos pagar más, sí, pero también están diciendo que hay que quitar las exenciones de las grandes empresas. Entonces, no es cierto. No. Sobre el tema tributario, yo te puedo decir que no se parece en nada a lo que propuso Alberto Carrasquilla y que incendió el país como lo incendió. Entonces, digamos, eso sí no tiene nada que ver. Eso sí, aclarémoslo. Creo yo, y tienes toda la razón, el Código Tributario hay que discutirlo en el Congreso. Recuerde usted que la revolución de los comuneros en Colombia comenzó por un tema de impuestos. La Revolución Francesa comenzó por un tema de impuestos. La Revolución Americana por un tema de impuestos. Y el estallido social. Y lo que necesitamos en el país es que el Congreso, en donde estoy contento de que tú estés, discutan a profundidad una reforma tributaria. Lo que tenemos hoy no puede seguir manteniendo. Pero, hay que pero a lo que voy, César, pues más allá de eso, porque hoy, digamos que nos sorprendió un anuncio que es muy diferente al que venía hablando Gustavo Petro en campaña. Entonces, más allá del fondo, que hay que llevarlo al Congreso, que hay que debatirlo, que seguramente esto nos va a llevar días de revisar documentos y demás de una forma más responsable, aquí el tema es la falta de coherencia. La falta de coherencia con el discurso de campaña a lo que hoy un vocero oficial de la campaña se está pronunciando, Holman, y así lo dijo él porque así se presentó. Carolina, Doctor yo creo que no nos vayamos por las ramas. Sigue siendo coherente la propuesta. Se dijo, se necesita una reforma tributaria de 50 billones y hoy este país está de acuerdo. Somos el gobierno del cambio. ¿Del cambio para qué? Para hacer una reforma tributaria que nunca antes se había hecho, donde gobiernos se habían negado la posibilidad de las grandes excepciones a grandes empresas. Primer punto. Estamos aquí frente a un empresario. César Caballero nos acaba de dar una clase de decir, es que hagamos un ejercicio matemático, Carolina. 40.000 personas no son la clase media de este país. No. 40.000 personas son con un, ¿cómo se llama? Patrimonio. ¿De cuánto? ¿1.000 millones de pesos? Y 1.000 millones de pesos es una persona rica, medio rica, pobre. Pero la propuesta, Holman, que hace. Rico y no es clase media. La propuesta que hace es grabar los que se ganan más de 3 millones de pesos. Yo no sé si ustedes... A ver, venga, les hago una cosa. Lo dijo, lo escuché, venía de hecho escuchando nuevamente la entrevista. Pues no entiendo, digamos, quiero simplemente señalar. Hay un acuerdo en que el país necesita una reforma tributaria. Los documentos de la OECD, contratados por el gobierno de Iván Duque, dicen que todas las exenciones en Colombia valen 74 billones de pesos. Las exenciones, eso es lo que valen, 74 billones de pesos. Otro ejemplo que te voy a dar y que te pido de corazón, que ojalá tú apoyaras la posición que yo voy a expresar. El día sin IVA, es un absurdo, es un absurdo. Se vendieron 10 billones de pesos. Yo no voy a decir que el costo tributario son 2 billones, pero por lo menos es 1 billón. Los cálculos que nos está costando eso es más o menos entre 3 y 4 billones de pesos al año. ¿Y para quiénes son?
para aquellas personas que podemos esperar durante el año a que llegue el día sin IVA y hacer los gastos solamente en ese momento. ¿Tú crees que yo, por ejemplo, y te lo tengo que decir, durante los 6 días sin IVA que ha decretado Iván Duque, yo me he negado a que César Caballero, su familia o su empresa compren en ese día porque me parece que es un mensaje terrible a la cultura tributaria de este país. Y esa es una norma que se puede quitar. Y te estoy diciendo, ahí van 3. Claro, tenía de pronto en su momento un propósito que era incentivar el comercio. No es una mala decisión de política pública. A Iván Duque se lo dijeron todos. Incluso la comisión de reforma de temas fiscales que tiene el Ministerio de Hacienda le dijo en un documento a Iván Duque, es una pésima idea. Recuerda que un profesor de los Andes renunció a esa comisión por ese tema. Es una pésima idea. Los 3 días sin IVA. Yo sé que a algunas personas les gusta. Ojalá ustedes lo discutan y ojalá eso en la próxima reforma tributaria sin lugar a lo dudas, discutan. Y yo creo que el lugar para hacerlo es en el Congreso con los detalles, pero te digo, todas las exenciones en principio valen 74 billones de pesos. Yo no estoy seguro que se deba hacer una de 50. Nosotros propusimos una de 35, que creemos que es posible. A propósito... Y en eso hay que ponerse de acuerdo y ojalá su merced, representando a los bogotanos, que usted es representante de los bogotanos, pues defienda también los intereses de los bogotanos y sea una buena reforma tributaria. Estamos discutiendo sobre la cual apenas se conocen algunas puntadas. No conocemos los detalles de carpintería. Tendremos de momento que esperar que se posesione el nuevo gobierno de Gustavo Petro, conocer entre otras cosas su ministro de Hacienda, que será clave para tranquilizar los mercados, que será fundamental para dar ese mensaje de confianza. Hablando de política, entre otras cosas, recomendada la columna de Alfonso Gómez Méndez, el exfiscal, que se llama Un nuevo escenario político, hablando de que Colombia eligió un nuevo presidente, que Gustavo Petro tiene ahora la tarea de aclimatar la paz política y de ese modo demostrarle a quienes no creen en él que están equivocados con respecto a sus grandes temores, entre otras cosas que son sobre la reforma tributaria, que aquí nos dan otras puntadas de lo que podría eventualmente ser. Estamos en Zona Franca, ya regresamos. ¿El comienzo de eso son patrimonios de 1.000 millones de pesos? Sí, cómo no. Es decir, una persona natural que tenga hoy un patrimonio de más de 1.000 millones en Colombia, ¿pagaría más impuestos? Es la propuesta de la reforma tributaria del presidente Petro. El impuesto de renta es de renta, es sobre ingresos. ¿Este sería sobre patrimonio? Patrimonio, y ese impuesto de patrimonio creemos que sí hay que mantenerlo, y sería a partir de 1.000 millones y sobre todo personas naturales, no personas jurídicas. ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor? Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Ese fue el gran primer traspié, el gran primer tropiezo de Gustavo Petro, dándole un mensaje, haciéndole una petición al fiscal general Francisco Barbosa y más adelante hablando de los alcaldes que volvieran a sus cargos, un mensaje para la procuradora Margarita Cabello en clara alusión a su amigo Daniel Quintero, que hoy regresó a su cargo. Pero sabes que hay mucha inquietud. En el caso de la procuradora, a mí me parece adecuado. Era un hecho casi notorio. No, porque era por el argumento de la procuradora. No era por el argumento de la procuradora. Claro. Pero era casi esperarse, era prácticamente predecible que volviera después de lo que vimos con el alcalde de Ibagué. Superado el escenario, es decir, Federico Gutiérrez fuera de la contienda, regresa al cargo. Lo mismo con Daniel Quintero. Sí, yo por ejemplo, creo que el llamado al fiscal me parece un error. El llamado de la procuradora era simplemente la consecuencia lógica del argumento de la procuradora. Es que pasada la elección, volvía al cargo. Yo, por ejemplo, hubiera preferido que el presidente Gustavo Petro dijera, mire, estamos atentos a la situación de estos jóvenes, creemos que el fiscal debe revisar con cuidado que no se estén generando unos falsos positivos judiciales y que a quienes detengan realmente existan las pruebas. Creo que es un llamado distinto, pero espero que el presidente electo vaya aprendiendo de esos traspiés, porque es un elemento... Doctor Holman, ¿cómo va a ser la relación de él con los poderes, con el Poder Judicial en este caso, que arranca él teniendo ese tropiezo? Bueno, ustedes lo llaman tropiezo. Yo simplemente quiero pensar que es coherente a lo que prometió en campaña. Y yo creo que el hecho que haya dicho, le pido al fiscal que deje en libertad, pues yo creo que está poniendo un acento urgente,
sabemos que eso no se tramita así, pero todos creo que políticamente sabemos que está poniendo un énfasis en unas decisiones que están acabando con la vida de unos jóvenes. Claro, ustedes pueden decir, lo puedes tú decir, César, sí, para que se revisen unos casos. Ahí hay familias destruidas. Bueno, No, pero es que escuchamos los casos de jóvenes. Estuve escuchando uno de los casos que nos llegó, un joven que lo acusaban de cargar unos explosivos cuando tiene una operación de columna y no puede cargar nada, unos puros montajes. Pero, y entonces, Juan, te digo eso, si el así- mensaje... No, pero así como yo no estuve de acuerdo cuando Iván Duque llama a la gente a desconocer la decisión de la Corte Constitucional sobre el aborto, diciendo que va a pedir que se haga un referendo y que 5 magistrados no le pueden... O sea, a mí me pareció un error de Iván Duque. Yo también tengo que decir que esto me pareció un error. Pues yo no puedo decir que hay errores en un lado y no en otro. Nadie es perfecto. No, exacto, ese es tu parecer. Yo digo que yo lo interpreto, no lo asumo literalmente. Bueno. Está poniendo un énfasis, puso el reflector del país y le puso presión al fiscal para que actuara lo más pronto posible, porque son vidas de jóvenes es decir, eso puede terminar muy mal. Y nosotros hicimos una promesa de campaña, porque hemos sido testigos, nos ha costado los jóvenes que murieron, los jóvenes que desaparecieron y los jóvenes que están siendo víctimas de falsos positivos. Tu pregunta, María Camila, es si vamos a respetar los poderes. Pues claro, por supuesto. Gustavo Petro ha sido un hombre de la institucionalidad. Gustavo Petro ha sido representante a la Cámara, 2 veces senador, alcalde de Bogotá y 3 veces candidato presidencial. Y hoy, después de grandes luchas, presidente de la República. Nosotros vamos a respetar los poderes, la Fiscalía, la Procuraduría. No, se lo preguntaba porque, entre otras cosas, me inquieta una palabra suya de hace apenas unos instantes, y es ejerció presión sobre el fiscal general. Por eso la inquietud que hay sobre cuál va a ser la relación, cuál va a ser el papel de él con los poderes, en el caso el Poder Judicial. Respetar los poderes, el Poder Judicial, el Poder de la Procuraduría, respetar los diferentes poderes. Doctora... Digamos, aunque venimos de un legado de no respetar esa independencia, que es el gobierno de Iván Duque. Lo vimos a lo largo de la campaña, un presidente que como nunca antes se metió en el debate político, se metió el comandante del ejército, el general Zapatero. Nosotros no vamos a repetir eso. Creemos en la independencia de poderes, creemos y somos artífices de la Constitución de 1991 y la vamos a sacar adelante. Doctora Arbeláez. Se metieron también y participaron en política los alcaldes de Medellín, de Cali y de Bogotá. Eso también es evidente y hay que... Yo, por ejemplo, puse un trino diciendo, aquí participó en política el presidente de la República, el ministro de Defensa, el general Zapatero, la alcaldesa de Bogotá, el gobernador de Santa Marta, la alcaldesa el alcalde de Barranquilla, el alcalde de... O sea, no fueron los únicos. No fueron los Entonces, únicos. Lo que yo sí creo que eso, por ejemplo, la Procuraduría debería revisar su manera de administrar una manoseada, su poder. por decirlo menos, de muchos alcaldes de un lado y de otro participando en todavía política. la alcaldesa la vemos participando en política. Hasta hace pocos días se estaba manifestando al respecto. Pero mire, María Camila, preocupan varias cosas. Uno fue ese discurso de Gustavo Petro un poco como dando órdenes al fiscal de que liberara a los jóvenes de la primera línea. Y estoy de acuerdo en que toca revisar casos porque seguramente pues no podemos caer en esos falsos positivos, porque eso es en parte lo que la justicia debe dejar de hacer, y es judicializar al que realmente está delinquiendo. Pero sin lugar a dudas también aquí hay unos jóvenes que le hicieron mucho daño a la ciudad, que vandalizaron la ciudad, que ya hicieron ese proceso de judicialización y que no se pueden soltar, o sea, por un mensaje simplemente de Gustavo Petro, porque entonces hoy lo que quiere es un perdón para todos los jóvenes que vandalizaron
a Bogotá tampoco y dijo que eso. vandalizaron a No dijo eso, No eso ya lo dijo estás eso. interpretando Pero tú. no, esa es la pero interpretación que le da la tú. ciudadanía, no se la doy solo yo, No, porque la lo he estás haciendo tú escuchado porque él no ha dicho eso. de varias personas. Eso lo o sea, acabas de interpretar tú. No soy yo, son varias personas lo que dicen hace- cuál es la preocupación de hoy cuando el mensaje es liberen a la juventud y liberen a los jóvenes Sí, pero Y le, de la primera responde, línea. y le responde el fiscal general diciéndole que si quiere hacerlo tiene que hablarle al Congreso para que cambie la ley, entre otras cosas, sobre estos 163 jóvenes, válido. que es el número total que hay de muchachos. Me tengo que ir a comerciales. Pero el reflector de la opinión pública quedó. ¿Y cuál es una de las reacciones inmediatas? Tuvieron que liberar a unos jóvenes que les habían montado falsos positivos en Bucaramanga. Pero ojo, no lo hizo el Pero no fiscal, lo hizo los jueces. Lo hacen los Pues, jueces de pero la es que el República mensaje- en un sistema el mensaje donde pone la reflector Fiscalía dispone y los jueces proponen. Al contrario, es al contrario. 163 jóvenes que están detenidos, aproximadamente 21 de ellos que han quedado libres desde la pasada protesta. Entre otras cosas, Gustavo Petro hablando de no perseguir a sus opositores, en un discurso que envía cierta tranquilidad a quienes en el pasado han sido sus grandes oponentes. Ya regresamos. Habrá oposición indudablemente, y quizás férrea, y quizás tenaz, y quizás no la entenderemos muchas veces, pero de este gobierno que se inicia nunca habrá persecución política ni persecución jurídica. Solo habrá respeto y diálogo. Y a propósito de política, de resultados, Chocó, Nariño y Putumayo fueron de los departamentos donde Gustavo Petro le sacó mayor margen de ventaja y diferencia a Rodolfo Hernández, logrando votación del 81, 80 y hasta 79% respectivamente. Entre otras cosas, Bogotá, que le sumó a la victoria del petrismo, el primer gobierno de izquierda que va a tener en este caso Colombia a partir del próximo 7 de julio. 7 de julio, 7 de agosto. 7 de agosto. Hoy 20 de estoy un julio, poquito... Congreso, sí, 7 señor, 7 de de agosto, cuando Gustavo Petro asuma. ¿Cómo va a ser la presidencia de Gustavo Petro? Ya estamos entrando a la fase final, doctor Morris, sobre los análisis ya a 40 y pico horas de haber asumido como presidente electo. ¿Cómo va a ser la presidencia de Gustavo Petro? Algo que no hemos tocado aquí. Va a ser una presidencia, Gustavo Petro quiere poner a Colombia a liderar el tema de cambio climático en el mundo. Lo dijo y lo explicó muy bien. Tenemos en la Amazonía como una esponja de absorción. Nos estamos quedando nosotros con las culpas y tenemos que poner al mundo en sintonía de cambio climático. Acaba de hablar con el presidente Biden y el presidente Biden dijo, listo, estamos de acuerdo en la lucha de cambio climático. Me parece que es una agenda totalmente progresista, de acorde a la agenda norteamericana, y creo, en mi intuición, creo que vamos a tener unas excelentes relaciones con el gobierno norteamericano. Vamos hacia la paz profunda, entendiendo la paz profunda como la paz de las reformas estructurales que necesita Colombia. Nos la jugamos por la educación pública, gratuita y de calidad. Pienso que ese va a ser uno de los grandes logros en Colombia, y estamos viendo ya los primeros resultados de la convocatoria a un gran acuerdo y diálogo nacional, que no quiere decir que nos pongamos de acuerdo, sino, insisto yo, Carolina, ponernos de acuerdo en lo fundamental. Juan Manuel Galán acaba de anunciar que el nuevo liberalismo asiste, va y quiere estar en ese gran diálogo, acuerdo nacional, y añade algo muy importante, y de eso se trata, zanjar las heridas que ha dejado esta campaña. Ese es el gran reto. Gustavo Petro dice, y me parece, y estoy totalmente de acuerdo con él, zanjemos las heridas, zanjemos los odios, y que esa sea la base para las grandes reformas que necesita Ese Colombia. es el gran reto que tiene, entre otras cosas, poder resolver por la vía que corresponde las grandes diferencias y los odios. Doctora Carolina. Pues María Camila, yo creo que aquí las regiones hablaron, se pronunciaron y ese mensaje hay que escucharlo. Ojalá Gustavo Petro esté a la altura de esas regiones que hoy tienen muchas expectativas de un gobierno de Gustavo Petro que llegue a las regiones, a esa Colombia profunda que desafortunadamente por años, porque ahora no es solamente la culpa de Duque, ¿no? Esto es un tema de muchos años que no ha llegado al gobierno como debe ser, y esperamos que de verdad Gustavo Petro esté a la altura de lo que hoy estas regiones le entregaron, que fue un voto de confianza. Gustavo Petro, César, que pasa de opositor a gobierno y un centro democrático que se le invierten, o por lo menos una derecha que pasa a ser oposición. A mí me parece que de eso se trata la democracia.
que en unas ocasiones una propuesta ideológica es gobierno y otra es oposición, y ahora toca cambiar las posiciones y ver cómo el Centro Democrático, que yo creo que tiene futuro, que va a estar presente en la política colombiana y que ojalá cumpla un papel de, yo siempre he creído que en la democracia hay que controlar a los poderosos, que el ejercicio de los periodistas, el ejercicio del Congreso, el ejercicio de los partidos de oposición, el ejercicio de los jueces, en parte es la manera como yo entiendo la democracia. Las veedurías ciudadanas es controlar el ejercicio de los poderosos, de los que están en el poder. Y me parece que en ese sentido la democracia colombiana ha salido muy fortalecida. Pero María Camila, señora, un segundo. Y es simplemente un mensaje de reflexión. Aquí los colombianos están esperando, primero, que Gustavo Petro se quede solo por 4 años, y esto es muy importante, que respete la institucionalidad y sobre todo que no se quiera perpetuar en el poder, que es uno de los temores, y lo digo yo no porque porque Carolina se lo está inventando, es porque es lo que la gente hoy está temiendo. Y segundo, que respete la libertad y la democracia. Y yo creo que después de que eso se respete, Holman, de ahí para allá podemos ponernos de acuerdo en todo lo fundamental que se necesita para avanzar. despidiendo de 10 segunditos, doctor Morris. Esas apreciaciones, con el mayor respeto, es de una de las que más simpáticas me parece a mí. Porque aquí, si alguien se atornilló en el poder, si alguien cambió la Constitución, fue el uribismo. Nosotros no. Nosotros nos opusimos a eso. Y hoy quien acompañó el uribismo acompañó a Rodolfo. La pregunta era más bien para Rodolfo y no para nosotros. No nos vamos a perpetuar en el poder. Gustavo Petro y el progresismo tiene un talante democrático comprometido con lo que nos jugamos la vida hace mucho tiempo, que fue por la Constitución del 91. Pues será un ejercicio muy interesante entre pesos y contrapesos, entre otras cosas, con un Congreso muy diverso, donde Gustavo Petro tendrá que llegar a buscar mayorías. Tiene un pool, tiene una lista larga de congresistas, senadores y representantes a la Cámara. No le quedará muy difícil llegar a gobernar con un Congreso muy plural. Esta noche con nosotros César Caballero, Carolina Arbeláez y el doctor Holman Morris. Ahora, partido de gobierno. Felicitaciones a propósito. Así es, lo conseguimos y aquí se cumplen, digamos, la lucha y la muerte, el sacrificio y las alegrías de muchos colombianos y colombianas durante más de 3 décadas. Bueno, ojalá tengamos a Holman ahí jugando un papel importante del gobierno. Seguramente. César, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y siempre dispuesto a estos debates. Sí, señora. Doctora Gracias, Carolina, María muchas Camila, gracias. gracias, Holman, gracias, César. A ustedes muchísimas gracias. Llegamos al final como siempre. Gracias por acompañarnos. Será una semana para reflexionar, para seguir hablando de política, de los retos que tiene Gustavo Petro, entre otras cosas, con la fuerza pública, con quien ha sido una relación sumamente tensionante. Llegamos al final de Zona Franca. Gracias por acompañarnos. Que descansen.